La primera idea es explicar que Europa ha vivido hasta hace muy poquitos meses una policrisis, combinación de una tormenta perfecta en muchos planos económicos, vecindad conflictiva, inmigración, terrorismo, etc., ¿no? Y ha habido un cierto pesimismo durante los últimos 5 o 6 años en el proyecto europeo. La segunda idea es que en los últimos meses hemos vencido al populismo antieuropeo, tanto en Holanda como en Francia, hemos vencido los peligros mayores al proyecto europeo, pero queda mucho por hacer. Y la tercera idea es precisamente que en el momento en el que vivimos un cierto optimismo que genera el crecimiento económico en todos los países de la Unión, la presencia de Macron con un nuevo impulso europeísta y en cierto modo también la negociación del Brexit que nos obliga a reconfigurar la Unión. Todo esto hace pensar en una Unión Europea que en los próximos años va a reconstruir su proyecto, forzando la integración y haciendo un proyecto de más Europa para un mundo global en el que es necesaria una Europa fuerte. Bueno, yo creo que han brotado sentimientos nacionalistas porque el proyecto europeo durante estos últimos años ha producido una cierta decepción y eso tenemos que aceptarlo. Entonces, la tentación equivocada es creer que cerrando fronteras y volviendo al ombligo de mi propio país, de lo conocido, de lo cercano, voy a resolver mis problemas. Era la tentación de Le Pen, diciendo cerramos fronteras, establecemos una ley de protección o de, digamos, de estímulo a la compra de producto francés. Todo esto es absurdo en un mundo globalizado. Por el contrario, la línea lógica de futuro es hacer una Europa más fuerte, que sea más capaz de gestionar la globalización. Esta es la idea clave. Yo creo que los nacionalismos son una respuesta equivocada y en relación, por ejemplo, con el problema de Cataluña, etcétera, que es un problema en parte diferente, pienso que hay que decir a los catalanes que en Europa nadie quiere nuevos estados. En Europa lo que quieren es que los problemas interiores de los países se resuelvan, pero ya somos bastante complejos a 28 o a 27 como para que las llamadas regiones que tienen una determinada personalidad política, y no solamente las hay en España, también las hay en Francia y las hay en Italia, vayan creando nuevas estructuras estatales. Eso nadie lo quiere. Bueno, yo creo que todos los países europeos hemos sufrido esto. Empezó España en Atocha en el año 2004, hace ya 13 años de esto. El primer comentario es una crítica a que no lo hemos hecho bien, porque desde el 2004, y luego han venido París y Londres y Múnich y otras ciudades, donde el ataque terrorista procede de la misma fuente. Y estamos hablando de un problema de terrorismo que ya no depende estrictamente de la seguridad interior, sino también de la seguridad exterior, porque sabemos que procede de de un extremismo del Islam que tiene una pretensión de combate a los europeos y a la cultura occidental. Entonces, tendríamos que haber hecho más y mejor durante estos últimos años, y no lo hemos hecho. Coordinar las policías europeas, coordinar la inteligencia internacional, exterior, coordinar nuestro propio sistema de seguridad. La segunda idea es que justamente porque hay una sensación de que no lo hemos hecho bien, Europa está ahora volcada por crear una estructura de la Europa de la defensa y de la policía internacionalizada. Esto es lo que viene, porque vamos a convivir con el terrorismo desgraciadamente bastantes años y lo que hace falta es que lo combatamos con mayor eficacia, con mayor integración. De aquí, una vez más, es necesaria una Europa más unida y no una Europa fracturada. Yo creo que lo estamos haciendo razonablemente bien. Yo quiero decir que estamos colaborando con el gobierno español porque la negociación nos afecta como España. Y el Partido Socialista en el Parlamento Europeo está trabajando también con la representación del gobierno español, primero porque necesitamos un buen acuerdo para que los intereses de los ciudadanos, tenemos, como todo el mundo sabe, 3.200.000 europeos allí y por tanto españoles pues, más de 20.000, que tenemos que salvaguardar sus derechos, pero tenemos 300.000 ingleses aquí mismo en esta costa, muchos de ellos, a los que también tenemos que darles una cabida, ¿no? y unos derechos. De manera que queremos colaborar con el gobierno en esa primera materia, queremos colaborar en que
el proceso del Brexit no lesione el proceso de paz en Irlanda, y queremos colaborar en que la importancia económica de nuestro comercio, de nuestras empresas españolas en este caso, con el Reino Unido, no se vean perjudicadas. La negociación no es nada fácil, pero estamos trabajando con el Gobierno en una negociación que además tiene un punto delicado con el tema de Gibraltar y que se ha acordado con ellos, con el Gobierno y con Europa, que lo que sea el Brexit tendrá que ser en relación con Gibraltar acordado por España y el Reino Unido. Pienso que esas condiciones son razonables y la postura del Partido Socialista es cooperar, trabajar, ayudar y hacerlo bien en el interés de España y de los españoles. Yo tengo que decir que la negociación es enormemente compleja, muy difícil, técnicamente de una complejidad enorme, muy larga, en muchas materias. A mí me parece que, a priori, los próximos 18 meses que nos quedan hasta marzo del 2019 no van a ser suficientes y al ritmo de una reunión cada mes tampoco, o menos. Pienso que tenemos un choque de trenes en los primeros meses porque probablemente Europa está queriendo establecer el principio de que el que se va tiene que pagar un coste. Yo creo que es una pedagogía del coste necesaria, pero también creo que a la postre tenemos que encontrar un acuerdo con el Reino Unido para convivir. Hay quien duda de que el Brexit se vaya a materializar, nadie lo sabe, hay dudas. Pienso que el Reino Unido es un país serio y que lo que decidieron lo van a llevar a la práctica, pero les va a producir enormes costes y nadie sabe si el pueblo británico estará dispuesto a pagarlo. Lo que va a demostrar que determinados referéndums en los que se expresa solamente un sentimiento sin conocer las consecuencias de ese sentimiento o de ese deseo no son la manera de resolver los problemas en el siglo XXI.